¿Cómo pudo haber sucedido esto? Todo lo que quería hacer era ir a Horario, convertirse en un aventurero que enorgulleciera a su querido abuelo muerto y que una linda chica se enamorara de él. Durante las últimas 2 semanas, Bella ha estado viajando desde el campo hasta Horario para convertirse en un aventurero. Todo el viaje fue viento en popa y estaba a solo un par de horas de Horario. Y entonces todo se derrumbó. Bella estaba en un bosque y antes de que pudiera reaccionar, una manada de lobos lo rodeó. Trató de correr, pero un ser humano en retirada no fue rival contra la velocidad de los lobos hambrientos empeñados en destrozarlo. Ayuda. Alguien ayúdeme. Cualquiera. Por favor. Bella gritó frenéticamente para que alguien lo ayudara, pero la única respuesta que recibió fueron los gruñidos de los lobos hambrientos. Yo voy a morir. Esta comprensión hizo que Bella rompiera en lágrimas y una sensación de temor fluyó a través de él. Antes de que Bella pudiera siquiera cerrar los ojos y esconderse de su inevitable muerte, sintió un dolor agudo en el cuello cuando un lobo cerró la distancia entre él y Bella y le arrancó la garganta. La historia del chico que quería ligar con chicas en un calabozo y conseguir un harén terminó incluso antes de llegar a Horario. Oh. Eso es lo que debería haber sucedido. Ah, te has encontrado un cazador. La vida volvió a Bella cuando abrió lentamente los ojos. ¿De dónde estoy? Bella, aturdido, preguntó mientras escaneaba lentamente su entorno con ojos aturdidos. Lo primero que notó fue la abundancia de flores que combinaban con el color de su cabello y un árbol enorme. ¿Cómo llegué aquí? Bella preguntó porque su memoria estaba nublada por la incertidumbre. Sin embargo, su pregunta pronto fue respondida cuando un recuerdo vívido brilló ante sus ojos. El recuerdo de él muriendo como resultado de ser perseguido por una manada de lobos. Así que, realmente morí. Bella lloró con todo su corazón cuando la realidad de la situación se estrelló contra él. Todo lo que quería hacer era convertirse en un héroe y tener un harén lleno de chicas, y su oportunidad se apagó antes de que tuviera la oportunidad de actuar sobre esos sueños. Después de un período de tiempo, Bella agotó todas sus lágrimas y se puso de pie. Caminó por el campo de flores y notó una puerta abierta. Atravesó la puerta y lo primero que notó fueron las lápidas que estaban divididas en 2 secciones, cada una de las cuales se bifurcaba en 2 caminos que conducían a un pequeño edificio que estaba en lo alto de una colina. Y había una muñeca de tamaño humano que yacía en la base de la colina. Bella luego caminó por el camino hecho por el hombre hasta que estuvo frente a la puerta del edificio que yacía en la cima de la colina. Cuando abrió la puerta, fue recibido con lo que parece ser un taller. Los libros estaban esparcidos por el suelo. Escritorios y mesas estaban al lado de las paredes con varias herramientas sobre ellos. Al otro lado de la habitación había lo que parece ser un altar. Bella luego notó lo que parecía ser un anciano sentado en una silla de ruedas. Ah, debes ser el nuevo cazador, dijo el anciano con voz suave. Un poco joven para ser un cazador, pero está bien. Bienvenido al sueño del cazador. Esta será tu casa, por ahora. Hola, tartamudeó Bella nerviosamente. El anciano le dio a Bella una pequeña pero acogedora sonrisa. Soy Herman, amigo de los cazadores. ¿Cuál es tu nombre? Bella, mi nombre es Bella Craney. Bueno, Bella. ¿Qué recuerdas antes de llegar aquí? Morí, huyendo de una manada de lobos. Las manos del chico se apretaron con frustración y tristeza. Fui incapaz de defenderme y por eso, mi vida se acabó. Yo. No te desesperes, joven cazador. Herman dijo con tranquilidad. ¿Cómo no puedo? Porque estás aquí ahora y tengo una solución potencial para tu problema. Bella miró a Herman confundido y conmocionado. ¿Qué quieres decir? Cuando tú moriste, de alguna manera firmaste un contrato que te anclaba a este sueño. Muchos cazadores han pasado por este horrible sueño a cambio de algo que deseaban. Creo que tú también obtendrás lo que buscas al cumplir tu fin. Bella no podía recordar el momento en que firmó un contrato, pero no le importaba. Estaba desesperado por tener una pizca de esperanza, así que si este contrato era la clave para tener una segunda oportunidad, no iba a cuestionarlo. ¿Cómo puedo hacer eso? Para escapar de este terrible sueño del cazador, detén la fuente del flagelo que se propaga de las bestias, no sea que la noche continúe para siempre. El anciano giró su silla de ruedas y se dirigió hacia la puerta. Ven, la noche es joven y hay es mucho para que aprendas. Y así, Bella participó en la caza. Una cacería para la que nada podría haberlo preparado.
Una cacería que derribaría de Belly y lo convertiría en una nueva persona. Para escapar de este terrible sueño del cazador, detén la fuente del flagelo que se propaga de las bestias, para que la noche no se prolongue para siempre. Tan vaga como fue la declaración de Herman, esa se convirtió en la misión de Belly. Después de ponerse lo que Herman llamó el conjunto del cazador, que consistía en una gabardina larga, guantes, pantalones, un sombrero y un pañuelo, rezó en una lápida y se encontró en lo que parecía ser una especie de sala médica. Se había ido la seguridad del sueño del cazador cuando Belly ahora estaba sumergido en una atmósfera completamente nueva. En un esfuerzo por calmarse, Belly respiró hondo y cerró los ojos. Cálmate, Belly, cálmate. Herman dijo que para escapar de este sueño solo tengo que matar algunas bestias. Piense en esto como un adelanto de cómo es la vida del aventurero. Una vez que Belly se calmó, encontró una nota que estaba justo al lado de donde se despertó. Busca Paleglot para trascender la caza. En ese momento, Belly no sabía qué pensar sobre la nota, pero la guardó en el fondo de su mente. El joven bajó los escalones de la sala médica e inmediatamente fue atacado por una bestia monstruosa que fácilmente era la cosa más aterradora que jamás había encontrado. Belly, presa del pánico, dejó caer su cuchilla de sierra e inmediatamente la bestia se dio un festín con él. Esa fue la primera muerte de Belly y definitivamente no sería la última. Después del tercer intento de Belly de intentar y fallar en derrotar a la bestia, Herman se ofreció a enseñarle a Belly cómo usar correctamente la cuchilla de sierra y la pistola de cazador. Belly se sorprendió de que la cuchilla de sierra de aspecto tosco fuera en realidad un arma transformable. Después de las lecciones de Herman, Belly se volvió hábil con la cuchilla de sierra y finalmente pudo matar a la bestia cuando la cortó justo entre los ojos. La sangre y la materia cerebral salpicaron la cara de Belly, lo que hizo que se agachara y vaciara los ácidos de su estómago por todo el suelo. Cuando se recuperó, el joven cazador salió de la clínica médica y fue recibido por una metrópolis con una arquitectura que nunca antes había visto. Después de admirar los enormes edificios, vio lo que parecían ser personas caminando. Belly estaba extasiado. Se acercó a ellos con una sonrisa en su rostro, feliz de ver a otro humano. Fue recibido con gritos de furia y un hacha incrustada en su clavícula. Hasta el momento, esta fue la muerte más dolorosa que Belly había experimentado. A diferencia de las otras muertes donde ocurrieron en un instante o el dolor solo duró un par de segundos, Belly sucumbió a la muerte ahogándose en su propia sangre. Belly trató de hablar con ellos nuevamente, pero fue atacado sin piedad por segunda vez. Belly, esperando un poco la misma respuesta, esquivó los torpes ataques pero no se atrevió a contraatacar. Estaba aquí para cazar bestias, no personas. La idea de matar a alguien hizo que Belly quisiera hacerse un ovillo y desaparecer. Entonces, en cambio, corrió desesperadamente y subió una escalera que vio por el rabillo del ojo. Una vez que subió la escalera, vio una linterna que emitía una sensación extraña pero familiar, una sensación que le recordaba el sueño. Belly colocó su mano sobre la linterna y de repente fue transportado de regreso al sueño. Después de regresar a su destino anterior, Belly escuchó el sonido distintivo de otra persona tosiendo y caminó hacia la fuente de la tos. Allí fue donde conoció a Gilbert y encontró su primera pista real. Gilbert le dijo que su mejor oportunidad para terminar con el flagelo de las bestias era hablar con la iglesia de sanación al otro lado del puente. Belly agradeció al hombre y continuó su viaje. Y experimentó su cuarta muerte. Otro loco, escondido detrás de una pila de cajas, tendió una emboscada de Belly y le clavó un cuchillo oxidado en el abdomen. El hombre enloquecido por la sangre arrastró la espada por el cuerpo de Belly, haciendo que sus entrañas cayesen por todo el suelo, antes de patear a Belly por una cornisa y hundirlo hasta la muerte. Después de esto, Belly confrontó histéricamente a Herman y le suplicó una explicación más detallada de la cacería. Su objetivo era cazar bestias. No gente. Fue entonces cuando se enteró de que todos los habitantes del pueblo se habían convertido en bestias. Después de enterarse de esto, Belly todavía dudaba en matarlos, pero finalmente se convenció cuando Herman dijo que no podía hacer nada más que ponerlos a descansar. Y eso fue lo que hizo la próxima vez que se encontró con el loco. El impacto que experimentó Belly al matar a una persona hizo que se derrumbara en el suelo e hiperventilara. Acaba de asesinar a una persona. Lo único que evitó que Belly cayera en los pozos de la desesperación fueron las palabras de Herman. Están demasiado lejos. Matarlos es un acto de misericordia. Les estás haciendo un favor. Después de recuperarse de su colapso mental, Belly continuó con su búsqueda.
Pronto se encontró con Eileen the Crow, que parecía la encarnación de la muerte misma. Llevaba una capa de plumas que recordaba a un cuervo y una gran máscara de madera con un enorme pico en la parte delantera. Aunque era aterradora por decirlo menos, en realidad era una persona amable pero cautelosa. Se dio cuenta de que Belle era un extraño y nuevo en la caza, por lo que se ofreció a entrenar a Belle, que aceptó con entusiasmo. El entrenamiento fue brutal y agonizante. Eileen no se guardó nada y discutió con Belle como si fuera una pelea a muerte. Sus hojas de misericordia no perdonaron cuando las hojas cortaron la piel de Belle. Eileen notó que, aunque Belle sabía cómo usar el Saut Cleaver, sus instintos eran inconsistentes y sus movimientos eran torpes. El joven ante ella gritó novato. Después de múltiples combates, Eileen quedó satisfecha y envió a Belle a su feliz camino, quien le agradeció efusivamente. Con el entrenamiento de Herman y los combates a muerte de Eileen, Belle se sintió lo suficientemente competente como para sentirse como un cazador hasta que encontró su fin a manos de una abominación ubicada en el Gran Puente. La abominación era conocida como la Bestia Clérigo. La bestia era una criatura enorme con cuernos horribles y retorcidos, pelaje enmarañado y una figura desnutrida. A pesar de su figura casi esquelética, la bestia era increíblemente rápida y antes de que Belle se diera cuenta, el monstruo lo agarró y literalmente lo partió por la mitad. Después de esta brutal muerte, Belle, que estaba a punto de experimentar otro colapso mental, escuchó una suave voz angelical. «Hola, buen cazador». Belle giró la cabeza y se sorprendió por el hecho de que la muñeca que antes no tenía vida ahora estaba parada en la base de la colina. Belle se encontró fascinado por la belleza de la muñeca. A pesar de no ser humana, la muñeca era el ser más hermoso que había encontrado en este horrible sueño. «Soy una muñeca, aquí en este sueño para cuidarte». Belle, al darse cuenta de que la estaba mirando, se sonrojó antes de recuperar un poco la compostura. Hola. Mi nombre es Belle Cranel. La muñeca inclinó la cabeza hacia un lado y lo miró fijamente durante un período prolongado de tiempo antes de volver a hablar. Honorable cazador, persigue los ecos de la sangre y los canalizaré hacia tu fuerza. Cazarás bestias y yo estaré aquí para ti, para envalentonar tu espíritu enfermizo. La muñeca le indicó a Belle que le diera la mano y él obedeció. Muy bien, ahora cierra los ojos. Belle cerró los ojos y de repente fue golpeado por una avalancha de recuerdos que le eran extraños. Toda la sangre que derramó durante la cacería resurgió como recuerdos pero desapareció en un instante. Belle de repente se sintió un poco más fuerte por eso. Adiós, buen cazador. Que encuentres tu valor en el mundo de la vigilia. Belle deambuló por Central Yarnam hasta que se encontró con una voz joven que lo llamaba desde una ventana. La voz pertenecía a una adorable niña llamada Caroline que tenía cabello y ojos castaños y una cinta roja brillante que descansaba sobre su cabeza. La niña llamó al joven cazador, con la esperanza de que pudiera buscar a Viola, su madre, que salió en busca de su marido. Belle accedió con entusiasmo, deseoso de ayudar a la niña. Después de volverse más fuerte y matar a la bestia clérigo, no había nada en Central Yarnam que representara una amenaza para él. Las habilidades de Belle como cazador eran lo suficientemente competentes como para que el único oponente que hizo que Belle luchara inmensamente además de la bestia clérigo fue, el padre de Caroline, el padre Gascoigne, que se había vuelto loco a causa de la caza. Belle trató de razonar con él, pero después de darse cuenta de que estaba demasiado ido, se propuso poner a descansar al padre de Caroline y, después de muchas muertes, lo logró. Después de esa batalla caótica, Belle vio el cadáver de una mujer al final del cementerio ahora destruido. Sus peores temores se hicieron realidad cuando descubrió el cadáver de Viola, que miraba sin vida al cielo. No sabía cómo se lo iba a decir a Caroline. Después de enterrar el cuerpo de Viola, Belle ascendió a la capilla Oedon donde conoció a un tipo excéntrico pero agradable. El habitante de la capilla le dijo que la capilla tenía incienso que ahuyentaba a las bestias y le dijo a Belle que enviara a los sobrevivientes que encontrara a la capilla Oedon. Al escuchar esto, Belle inmediatamente regresó a Central Yarnam, despejó el gran puente que conducía a la capilla Oedon e informó a dos personas de esto. La anciana que encontró anteriormente y Caroline. Belle decidió que le contaría a Caroline el destino de sus padres una vez que llegaran a la capilla Oedon. Cuando le contó a Caroline sobre el refugio seguro, ella le dijo algo a Belle que nunca olvidaría. Sí, está bien, muchas gracias, señor cazador. Te amo casi tanto como a mamá, papá y abuelo.
Bella, al escuchar esto, sintió una oleada de alegría fluir a través de él y lágrimas de felicidad rodaron por sus mejillas. Señor cazador, ¿por qué lloras? ¿Estás bien? Si fue por lo que dije, lo siento mucho. No. Por favor, no te disculpes. Yo, estoy llorando porque lo que dijiste me hizo sentir extremadamente feliz. Belle dijo con su primera sonrisa desde que lo trajeron a este horrible sueño. Aparte de Gilbert, todos los civiles que aún no han perdido la cabeza no querían tener nada que ver con Belle. Algunos lo insultaron porque era un extraño, mientras que otros incluso le desearon la muerte, por lo que escuchar las amables palabras de la niña fue sorprendente y refrescante. La niña le devolvió la sonrisa de Belle. Me alegro de que lo que dije te haga sentir así porque no es más que la verdad. Oh, lo sé. Eres casi como una familia para mí ahora, así que puedes ser mi hermano mayor. Belle soltó una risita. Claro que suena genial. Puedo llevarte a la capilla Oedon ahora mismo. ¿Estás seguro? Puedo llegar allí solo y tú tienes tu cacería en marcha. Belle sacudió la cabeza con firmeza con un semblante serio. Sí. Nunca me perdonaría si te pasara algo. Es demasiado peligroso aquí afuera. Después de un par de segundos, Caroline asintió con la cabeza. Está bien, buen cazador, saldré enseguida. Después de un par de minutos, la niña salió gateando por la ventana ahora abierta. Belle le sonrió y le tendió la mano. Está bien, antes de irnos, quiero que tomes mi mano y nunca la sueltes, ¿de acuerdo? Necesito saber dónde estás en todo momento. Está bien, señor cazador. Mientras los dos se dirigían hacia el puente, Belle, por primera vez desde que entró en el sueño, sintió una apariencia de paz. No pudo evitarlo. La alegría de la niña fue contagiosa hasta el punto de que Belle tenía una sonrisa en su rostro todo el tiempo. Aunque sabía que la alegría de la chica iba a desaparecer una vez que llegaran a la capilla Oedon, disfrutaría de este estado temporal de felicidad. Sin embargo, ese estado temporal se vino abajo cuando llegaron al puente. Los ojos de Belle se abrieron con horror cuando vio una multitud de bestias corriendo hacia Belle y Caroline. Me aseguré de despejar completamente el puente. ¿Cómo? ¿Cómo pudo pasar esto? Aunque Belle era hábil con la cuchilla de sierra, no estaba seguro de poder enfrentarse a las bestias y protegerla al mismo tiempo. Belle, por el rabillo del ojo, vio una escalera que conducía a las alcantarillas y le indicó a la niña que bajara por la escalera. Un error del que se arrepentiría por el resto de su vida. Después de decapitar a la última bestia, Belle se deslizó por la escalera y gritó frenéticamente el nombre de Caroline. Lo que respondió a Belle no fue la agradable voz de la niña, sino un fuerte oink. El corazón de Belle latía con fuerza en su pecho mientras giraba lentamente la cabeza hacia la fuente del sonido, donde vio un enorme cerdo que rivalizaba con el tamaño de las bestias que había matado anteriormente. No, por favor, Dios, no, susurró Belle con temor tan pronto como notó que el cerdo estaba masticando algo. Su peor pesadilla se confirmó cuando el cerdo escupió un lazo rojo familiar. El mundo alrededor de Belle comenzó a colapsar cuando se centró en la cinta roja ensangrentada con una cara pálida y la boca abierta. Esto fue su culpa. No limpió a fondo la alcantarilla y debido a eso, una pobre niña inocente sufrió lo que probablemente fue una muerte brutal prolongada. Sin embargo, una idea surgió en su cabeza a la que no pudo evitar aferrarse. Cada vez que moría, todas las bestias que mataba nunca dejaban de reaparecer. ¿Podría esto aplicarse también a la niña? Belle, en su desesperación por rectificar su error, arrastró la hoja de sierra por su cuello sin dudarlo. Desafortunadamente, los esfuerzos de Belle fueron en vano porque una vez que reapareció y regresó a la alcantarilla, todo lo que vio fue la misma cinta roja en el suelo junto al cerdo monstruoso. Belle, por primera vez en su vida, sintió ira pura y sin adulterar hacia otra criatura viviente y saltó sobre el cerdo con una ferocidad que recuerda a las mismas bestias de las que se alimenta. Los gritos y chillidos del cerdo eran música para los oídos de Belle mientras cortaba y acuchillaba. Belle no se detuvo hasta que el cerdo estuvo irreconocible, luciendo como una espesa pasta roja que cubría el piso de la alcantarilla. Pero eso no fue suficiente para Belle. Belle, por alguna razón, sintió una increíble sed de derramar sangre y eso fue exactamente lo que hizo. Su mente estaba nublada cuando se desató sobre Central y Arnam y masacró todo en su pasado sin piedad.
Fue después de aplastar a la última bestia bajo su bota que el zumbido en los oídos de Belle se detuvo. Belle miró a su alrededor, a su entorno desconocido, y hizo una mueca ante el desastre que estaba debajo de su bota derecha. Después de un par de momentos, Belle recordó su horrible error. Toda la sangre que Belle derramó hizo poco para curar su corazón roto y su estado mental decreciente. Trató de reprimir la inmensa culpa que sentía hasta que la muñeca hizo una simple pregunta. «Buen cazador, ¿algo te preocupa?». Cuando esas palabras salieron de la boca de la muñeca, Belle se derrumbó y abrazó a la muñeca desesperadamente. Los gritos histéricos de Belle se podían escuchar durante todo el sueño mientras se aferraba a la muñeca como un salvavidas, murmurando disculpas incoherentes a una persona que la muñeca no conocía. Sin embargo, no le importaba a la muñeca. Su propósito era servir al buen cazador y eso era exactamente lo que iba a hacer. Entonces ella lo abrazó suavemente y le pasó la mano por el cabello de una manera reconfortante. El acto tranquilizador funcionó para calmar a Belle mientras sus gritos se convertían lentamente en ligeros olfateos. Después de descansar su cabeza en su regazo por quién sabe cuánto tiempo, Belle se puso de pie y se disculpó con la muñeca por su exhibición, pero la muñeca simplemente negó con la cabeza y le dijo a Belle que acudiera a ella cada vez que necesitara consuelo. Belle, con una expresión triste, le dio las gracias y regresó a la lápida para continuar con su terrible búsqueda. Hubo un cambio en la mentalidad de Belle después de la muerte de Caroline. Ya no dudó cuando se trataba de sacrificar a las bestias. De hecho, fue en este punto que realmente comenzó a resentirse con las bestias y sintió algún tipo de satisfacción después de reclamar sus vidas. Siguiendo la recomendación de Gilbert, Belle volvió a aparecer en la capilla de Oedon y partió en busca de la iglesia curativa. Fue allí, en la parte trasera de una iglesia, donde conoció a Alfred. Alfred era un cazador y miembro de los verdugos, un grupo de cazadores celotes que tenían conexiones con la iglesia curativa y eran enemigos jurados de los sangreviles. A pesar de ser un fanático, fue amigable con el joven cazador e incluso le ofreció su ayuda a Belle. Después de formar una alianza, Belle y Alfred mataron a Bloodstarbed Beast y Darkbeast Paarl. Después de despedirse de Alfred, se dirigió a la gran catedral y se encontró con la vicaria Amelia, una líder de la iglesia de sanación convertida en bestia. Después de su transformación y eventual destripamiento, Belle aprendió una frase que su intuición le decía que era importante. Teme a la vieja sangre. Se demostró que su intuición era correcta cuando esas palabras le permitieron pasar a través de una puerta cerrada que estaba custodiada por un hombre muerto. La puerta le permitió acceder al bosque prohibido, un bosque en las afueras de Yarnam. Fue allí en el bosque prohibido donde Belle, después de matar a innumerables alimañas y víboras de varios tamaños, descubrió Virgenuer, un lugar de educación involucrado en la investigación del cosmos y los grandes. Aunque la educación implicó experimentar múltiples muertes, como ser quemado vivo por 100 pies que arrojaban bolas de fuego o literalmente que le sacaran el cerebro del cuerpo, Virgenuerd le proporcionó una gran cantidad de información y conocimiento. Aprendió sobre los grandes, que eran un grupo de seres multidimensionales que pueden existir en múltiples planos de existencia. Además, se encontró con dos notas misteriosas. Cuando la luna roja cuelga baja, la línea entre el hombre y la bestia se vuelve borrosa. Y cuando los grandes desciendan, una matriz será bendecida con un niño. La araña esconde todo tipo de rituales, sin revelar nada, porque la verdadera iluminación no necesita ser compartida. Las notas no tenían sentido para el joven cazador hasta que se encontró con Rom de Vacuous Spider. Rom, a pesar de haber recibido el nombre de araña vacía, no se parecía en nada a una araña. De hecho, se parecía más a un bicho gigante que a una araña. Matar a Rom de Vacuous Spider, el intento de Virgenuerd de crear su propio Gran Uno, levantó un velo que se colocó sobre el mundo. La verdadera iluminación que escondía la araña era la luna roja, una luna masiva que cubría la mayor parte del cielo nocturno. Fue una pesadilla que trajo profundos cambios al mundo. Las bestias se volvieron más salvajes, los ciudadanos que aún estaban cuerdos sucumbieron a la bestialidad o la locura, antes invisibles menos amígdala ahora visible para el mundo, el sonido sutil pero interminable de un bebé llorando que casi vuelve loco al joven cazador. Aunque todavía tenía a Herman, la muñeca y algún que otro cazador ocasional, Belle nunca se sintió tan solo en toda su vida. Pero quizás el cambio más profundo que trajo la luna roja fue lo que Belle finalmente denominó invasores.
En momentos aleatorios durante la cacería, escucharía un eco de campana siniestra en su entorno, indicándole que un cazador ebrio de sangre ha invadido su mundo, donde comenzó un juego del gato y el ratón. Cada encuentro con un invasor fue diferente porque cada invasor era único a su manera. Usaron diferentes armas, tenían diferentes estilos de lucha, diferentes niveles de experiencia y diferentes fortalezas y debilidades. Aunque estas peleas siempre fueron las más impredecibles, aumentaron considerablemente las habilidades de Belle como cazador, ya que pudo probar varias armas, diferentes tácticas y una gran cantidad de herramientas de cazador que había recopilado a lo largo de su viaje como cazador. Los rituales de pesadilla anhelan un recién nacido. Encuentra uno y silencia su grito desgarrador. Esas fueron las palabras que resonaron en la mente de Belle en algún momento después de explorar el pueblo invisible. Aunque explicaba el llanto sutil pero constante que escuchaba en su conciencia, no sabía qué pensar al respecto. Así que hizo lo que siempre hacía cuando necesitaba orientación. Fue a la muñeca. Aunque Herman ocasionalmente daba consejos sobre cómo usar las diversas armas y herramientas de cazador que acumuló durante la caza, en su mayoría fue a la muñeca en busca de orientación. No solo fue Eve, que fue el nombre que Belle decidió darle a la muñeca, su ancla que le impidió caer en la locura, sino que también fue una oyente perspicaz, inesperada pero ciertamente bienvenida. Cuando Belle acudió a ella en busca de orientación, siempre le dio consejos que sin duda fueron útiles. Fue a través de su sugerencia de buscar el edificio de conferencias que Belle descubrió más pistas que revelaron parte de la verdadera naturaleza de la cacería. Caza a los grandes, caza a los grandes. La presencia lunar sin nombre atraída por Laurence y sus asociados. Sangre pálida. 3/3 de cuerdas. Cazar a los grandes. ¿Tiene que cazar a los grandes para escapar? ¿Y Paleglot, 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 de dónde escuchó esa palabra? Belle solo tomó un par de segundos para que sus ojos se abrieran en reconocimiento. Recordó la primera nota que encontró cuando entró por primera vez en Central Yarnam. ¿Podría esta presencia lunar ser el mismo Paleglot del que hablaba la nota? Si ese fuera el caso, este sería su primer gran avance. Pero aún así, las tres notas plantearon dos preguntas que necesitaban respuesta. ¿Qué era la presencia lunar? ¿Y qué eran estas 3/3 cuerdas? Belle una vez más buscó a Emma para recibir asesoramiento. Sus ojos se abrieron un poco al escuchar que él encontró la nota sobre las 3/3 cuerdas por un segundo antes de volver a su habitual semblante sin emociones. Belle notó esto pero no lo cuestionó. Luego teorizó que la presencia de la luna podría ser un gran y él tuvo que matarlo para escapar del sueño. El único problema era que Belle no tenía nada de qué salirse, además del hecho de que la presencia lunar era posiblemente un grande. Por eso, decidió que iba a matar a cualquier grande que encontrara. Y así, el joven cazador se lanzó de cabeza a la caza con un nuevo sentido de propósito mientras recorría la tierra en busca de los grandes. Su viaje lo llevó a Yargul, el pueblo invisible, la frontera de la pesadilla, donde mató a Amygdala y a la pesadilla de Menis. Sin embargo, tuvo que retirarse cuando una luz brillante proveniente del centro de un enorme edificio amenazó con hervir su sangre y volverlo loco. Incluso después de destripar a Eviertas, hija del cosmos, e incluso a algunos grandes parientes como el emisario celestial, después de experimentar innumerables muertes, Belle todavía estaba atrapado en este sueño. Después de informar a Eve de sus muertes, ella le encargó que encontrara el cordón umbilical de un gran uno. No sabía por dónde empezar a buscar, así que decidió regresar y revisar todas las áreas que había visitado. Encontró el primero completamente por accidente. Mientras volvía sobre sus pasos en la sala de la catedral, se resbaló de una repisa. Belle, esperando caer en picado hacia su muerte, cerró los ojos y esperó la inevitable oscuridad. Sin embargo, en cambio, su espalda se estrelló contra una superficie fría, vieja pero resistente. Cuando Belle se dio cuenta de que en realidad no había muerto, se puso de pie y sus ojos se posaron en una puerta vieja. Cuando cruzó la puerta, se encontró con lo que quedaba de un taller que era idéntico al que se encuentra en Unterstream. El buen cazador no solo encontró el cordón umbilical en el altar, sino que también encontró un peine enganchado en el cabello de una muñeca física que yacía contra la pared. Cuando el joven cazador le dio esto a Eve, ella derramó lágrimas al verlo, recordándole una vez más a Belle que Emma es más humana de lo que dice ser. Cuando buscó en el bosque prohibido con un peine de dientes finos, se sorprendió al encontrar un túnel que conducía todo el camino de regreso a Central Yarnam.
Fue allí donde encontró otra entrada a la misma clínica médica en la que engendró todas las que se suponía que eran hace años. Debido a que nunca hubo un tiempo en el que saliera el sol, el concepto de tiempo era inexistente. Pronto conoció a Yosefka, o, más exactamente, a su impostor. Una loca que ha estado experimentando con humanos y embarazada de un grande, lo que disgustó inmensamente al cazador. Después de hundir su mano en el pecho del impostor y liberarla de su corazón, Bell se sorprendió al encontrar una invitación al castillo Kainurst con su nombre. Recordó la información que Eve le proporcionó. Castle Kainurst fue el hogar de una antigua familia noble que conocía tanto los caminos de la sangre como la iglesia sanadora antes de ser masacrados por los ejecutores. Curioso por lo que le esperaba, el cazador abordó el carruaje que lo esperaba en Emuit Charnel Lane y emprendió su viaje. Cuando llegó, no pudo evitar quedarse boquiabierto ante el tamaño del castillo. El castillo fácilmente rivalizaba en tamaño y escala con Yarnam. Bell luego hizo su debut en el castillo. El castillo estaba lleno de gárgolas, mujeres fantasmales y chupasangres parecidos a pulgas. Apenas valía la pena matarlos, pero Bell había aprendido de sus errores anteriores de perdonar a los enemigos potenciales, por lo que los masacró sin dudarlo. Después de disminuir drásticamente la población del castillo de Kainurst y escalar el borde de una torre enorme, Bell se encontró con un hombre grande con una corona enorme en la cabeza que empuñaba una espada y una lanza. Era Martyr Logarius, el líder de los verdugos y el responsable de llevar a cabo el genocidio de los nobles de Kainurst. El cazador no sabía por qué Logarius estaba protegiendo al último noble que tenía la tarea de matar, pero estaba en su camino y tenía que lidiar con él. Después de relevar a Logarius de su puesto de guardia, se puso la corona en la cabeza, revelando una enorme torre que apareció de la nada. Fue allí donde Bell conoció a la reina Annalise, la única sobreviviente de los Villeblots y una persona bendecida con una larga vida. Antes de su reunión con la reina Annalise, se encontró con una enorme biblioteca que contenía libros ricos en conocimientos. Por esa y varias otras ventajas, el buen cazador se comprometió con la reina Annalise, ofreciéndose a ser su caballero y traerle los pozos de sangre que ella deseaba desesperadamente. La reina estuvo de acuerdo y después de beber su sangre, se convirtió en un sangrevil. Bell se puso su nuevo conjunto de caballero Kainurst y comenzó su trabajo como su caballero. Convertirse en un sangrevil y el caballero de la reina Annalise tenía una gran cantidad de beneficios. Tenía acceso a la biblioteca, obtuvo un buen conjunto de armadura Kainurst y el chicaje, que era una katana que rápidamente se convirtió en una de las armas favoritas de Bell. Además, la propia reina le brindaba beneficios que, aunque él pensaba que eran irrelevantes, sin duda lo beneficiarían en el futuro. Le enseñaron a hacer lo que hacen los nobles fallecidos hace mucho tiempo. Le enseñaron a bailar, a controlar sus emociones cuando se enfrentaba a situaciones sociales estresantes, cómo interactuar con alguien a quien despreciaba, y reconstruyó sus habilidades sociales. A lo largo de la cacería, el cazador no tuvo muchas oportunidades de hablar con otras personas además de German, Emma y otros cazadores que aún no han perdido la cabeza. Debido a esto, sus habilidades sociales eran casi inexistentes. Pero quizás el mayor beneficio fue que la nueva sangre que fluía por sus venas le permitió usar la habilidad llamada Blootinge, la manipulación de la sangre. Blootinge era una poderosa habilidad de alto riesgo y alta recompensa. A costa de un drenaje constante de su esencia vital, la manipulación de su sangre le permitió imbuir sus armas con sangre que aumentó su fuerza a un grado excepcionalmente letal. Era esencialmente una espada de doble filo. Bell se desempeñó como caballero de la reina durante mucho tiempo, matando a los invasores de su mundo y dando los restos de sangre a su reina. Continuó haciendo esto hasta que descubrió la razón por la cual ella le encargó recolectar heces de sangre. Quería tener un hijo de sangre, el próximo heredero sangrevil. Bell ya no quería ser parte de su locura y decidió dejar su servicio. Pero el joven cazador sabía que no podía dejarla así. A pesar de su locura, había llegado a quererla. Estaba encantada cuando Bell le ofreció su servicio, finalmente encontrando un rayo de esperanza de tener un hijo de sangre. Sabía que ella estaría angustiada cuando dejara su servicio. Su angustia se convertiría en depresión y sería exacerbada por su larga vida inmortal. También estaba el hecho de que, debido a que mató a Logarius y levantó el velo que la protegía, ella estaba indefensa y vulnerable. Sin nadie que la protegiera, sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que los ejecutores la encontraran y la mataran. Si los ejecutores la encontraban, sabía que la reina sufriría un destino mucho peor que la muerte.
Tal vez el inocente niño de 14 años se hubiera quedado para evitar romper el corazón de la reina, pero ese niño se había ido. Entonces, en cambio, Belly decidió enviarla al más allá, decapitándola con un movimiento suave con su chicaje. Fue una muerte sin dolor, una alternativa mucho mejor a los horrores a los que los ejecutores la someterían. Fue un momento triste para él, pero creía que había hecho lo correcto. Y así, después de mirar el castillo de Cainurst por última vez, se fue y volvió al sueño del cazador. Después de regresar al sueño del cazador y darle un gran abrazo a Eve, Belly recibió la tarea de matar a un gran llamado Kos. El cazador recordó el nombre, recordando cómo Mikolash balbuceaba sobre Kos antes de que Belly lo estrangulara con su bastón enhebrado transformado. El grande estaba ubicado en lo que se llamaba la pesadilla del cazador, un lugar donde residían los cazadores que sucumbían a la sed de sangre. Después de ser recogido por una amígdala menor, fue transportado a la pesadilla del cazador. La pesadilla del cazador ciertamente estuvo a la altura de su nombre. Belly fue atacado constantemente por cazadores sedientos de sangre y bestias horribles que nunca antes había visto. Su primer desafío fue cuando subió unas escaleras que conducían a una catedral que era casi idéntica a la de Yarnam, donde se encontró con Laurence, el fundador de la Iglesia de la Sanación, que ahora era una bestia clérigo en llamas. Sin duda, fue una dura batalla que resultó en que Belly casi muere quemado por el magma fundido que se filtró de la bestia clérigo en llamas. El siguiente monstruo que le dio dolor de cabeza de Belly fue Ludwig el Maldito, el monstruo más atroz que jamás había encontrado. Su delgada parte inferior del cuerpo lucía 4 patas con pezuñas asimétricas. Su torso superior era la manifestación de pura locura. Entre sus 2 largos brazos con grandes garras afiladas sobresalía una joroba desproporcionada que dejaba ver unas fauces circulares con racimos de ojos y dientes dentados. Su rostro era un semblante derretido de dientes torcidos y piel arrugada, estirado sobre una cabeza alargada que se parecía vagamente a la de un caballo. La espantosa bestia era rápida e implacable, pero no era nada con lo que Belly no hubiera luchado antes. Sin embargo, ese pensamiento cambió a la mitad de la pelea. Los gritos ensordecedores del jinete se transformaron en palabras coherentes reales e invocó una espada capaz de destrucción masiva, la gran espada de la luz de la luna sagrada. La bestia luego cambió su postura similar a la de un ser humano. Incluso su ropa cambió de aparecer como harapos desgarrados a la de un viejo conjunto de cazadores. La bestia había hecho lo imposible, recuperó su humanidad. Fue entonces cuando Belly se dio cuenta de que ya no estaba luchando contra Ludwig el Maldito, ahora estaba luchando contra Ludwig de la espada sagrada. La bestia, no, la transformación de Ludwig aumentó tremendamente la dificultad de la pelea. Fue después de 20 muertes que el experimentado cazador de pelo blanco finalmente derrotó al viejo cazador. Belly presentó sus respetos al cazador fallecido, agarró su gran espada y continuó su viaje. Después de desgarrar la carne de una cazadora de la iglesia con su Willy Jigsaw y poner una bala entre los ojos de otra, Belly descubrió el Research Hall. La sala de investigación estaba llena de escaleras de caracol que parecían interminables y de pacientes locos con cabezas rojas enormes que parecían palpitar. Lo que más le preocupaba era que les faltaban los ojos como si se los hubieran quitado quirúrgicamente. Que los pacientes fueran pasivos o agresivos era esencialmente un lanzamiento de moneda. Fue una experiencia surrealista y dolorosa. Todavía recordaba a todos los pacientes llamando a Lady María. Incluso a veces lo confundían con Lady María. Cuando pasó junto a un paciente que yacía en el suelo, ella se aferró a su pierna como si él fuera su salvavidas. ¿Eres tú, Lady María? Por favor, solo toma mi mano. Aunque sea por un segundo. Bella, que no quería causarle más angustia a la paciente, se arrodilló y le ofreció la mano sin decir palabra. El paciente agarró su mano con un agarre que realmente hizo que Bella se estremeciera de incomodidad. Oh, muchas gracias, Lady María. Oh, cómo la he extrañado. Ha pasado demasiado tiempo. La paciente comenzó a murmurar sobre lo feliz que estaba. Aunque le dolía el agarre, permaneció allí hasta que ella soltó su mano. Después de matar a los cazadores sobrantes y consolar a los pacientes que lo confundieron con Lady María, llegó a la parte superior de la sala de investigación. Abrió una enorme puerta que conducía a un jardín con un árbol en el centro. Lo que residía en el jardín eran enormes criaturas extraterrestres conocidas como Living Failures. Cuando el cazador experimentado aniquiló a los Living Failures, que ciertamente hicieron honor a su nombre, Bell entró en Astral Clock Tower, que contenía una habitación enorme.
La habitación era una cámara rectangular con un estrecho conjunto de escalones que conducían a un mausoleo en el otro extremo. Sin embargo, lo que llamó su atención fue la mujer sentada en una silla en el centro de la habitación. Su pierna izquierda estaba cruzada sobre la otra y sus manos descansaban sobre su rodilla izquierda con la cabeza inclinada hacia abajo y con una gorra que obstruía la vista de su rostro. Otra cosa que Belle notó fue cuán similar era el atuendo de la dama al conjunto de caballero que usaban los caballeros de Cainhurst. La gorra que llevaba la dama tenía plumas en la parte superior al igual que la peluca y los pantalones del caballero que eran casi idénticos al conjunto del caballero. A pesar de eso, también había muchas diferencias. Había bordados dorados a lo largo de los bordes del atuendo. Una advertencia de color blanco puro colgaba del cuello de la mujer y había una capa en el lado izquierdo que se sujetaba con cadenas. Lo más alarmante que vio Belle fue la enorme espada que yacía en su regazo. Parecía ser un híbrido de espada y cuchillo, con un cuchillo unido a la empuñadura de la espada. Cuando Belle se acercó a ella, con cuidado de no hacer ruido, escuchó una voz que le era demasiado familiar. Un visitante. ¡Qué inesperado! La voz sobresaltó a Belle, quien dio un paso atrás y colocó su mano en la empuñadura de su chicaje. La cabeza de la dama se levantó para mirar a Belle y sus ojos se abrieron. ¿Víspera? La mujer que estaba sentada frente a él era casi idéntica a la muñeca que residía en el sueño. No solo eso, sino que su voz también era indistinguible. Eve, no estoy familiarizado con la persona de la que hablas, pero ese no es mi nombre. Soy Lady Maria de la Torre del Reloj Astral. Belle sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando ella dijo eso. Se había enterado de su existencia cuando estaba leyendo libros en la biblioteca de Cainhurst. Lady Maria era ciudadana de Cainhurst y pariente lejana de la reina Annalise. También fue una de las primeras cazadoras que estudió con Herman y rápidamente se convirtió en una de las mejores cazadoras que jamás haya participado en la caza. En otras palabras, la persona que estaba frente a él era una leyenda viviente. Si estás aquí, entonces el secreto de la iglesia ha quedado al descubierto, ¿verdad? Dijo María, todavía sentada en la silla y mirando a Belle como un halcón. La sala de investigación era una instalación oculta de la Iglesia de la Sanación que se dedicaba a descubrir una forma de trascender a la humanidad a través de la creación de parientes. Todos los pacientes dementes fueron las desafortunadas víctimas del ambicioso proyecto de esta Iglesia de la Sanación. Cuando Belle confirmó su creencia, su expresión se volvió triste por un segundo antes de volver a su semblante impasible. Buen cazador, perdido en la pesadilla. ¿Qué piensas de esa leyenda bestial y esos pupilos enfermos de la iglesia? Sé lo que les hiciste, no es tu culpa. La pesadilla los retuvo, y ahora son gratis. Pero, ¿y tú? ¿Te has beneficiado en algo? ¿Aprovechado? ¿A qué te refieres? Belle dijo con un semblante confundido. Sé lo que buscas. El secreto de la pesadilla atrae tan dulcemente, ¿no es así? Sí lo hace. Belle no pudo negar la afirmación de Lady Maria. El secreto de la pesadilla lo estaba llamando y la llamada era difícil de ignorar. Tenía que averiguar qué era. Pensé lo mismo, ¿deseas bromear un poco más desde las profundidades de esta pesadilla? Incluso si eso significa mi asesinato, dijo María mientras se levantaba de su silla. ¿Mi asesinato? Belle comenzó a retroceder lentamente. Sí. Sé que estás conectado con el sueño. Maldito con la inmortalidad. Es solo cuestión de tiempo antes de que me superes. Sin embargo, hay una cosa que puedo prometerte. Una fuerte punzada resonó en toda la habitación cuando Lady Maria separó con gracia la espada del cuchillo, sosteniendo la espada en su mano derecha y el cuchillo en su mano izquierda. Un sentimiento de aprensión fluyó a través de Belle mientras miraba a los ojos de María. Tomará mucho tiempo. Lady Maria no estaba mintiendo cuando dijo eso porque ciertamente estuvo a la altura de su reputación como una de las cazadoras más hábiles jamás conocidas. Aunque Belle estaba bien versado en las diversas armas que recolectó durante la cacería, desde la cuchilla de sierra hasta armas excéntricas como el brazo de la amígdala, se enorgullecía de su habilidad con la espada. Su orgullo se hizo añicos porque después de batirse en duelo con Lady Maria un par de veces, se dio cuenta de que estaba irremediablemente superado. Lady Maria no solo era competente en el uso de Blootinge, sino que su habilidad con la espada también era inigualable. Su nivel de manejo de la espada era tan hermoso que Belle murió de admiración. Se necesitaron 40 muertes antes de que Belle sintiera que había hecho un pequeño progreso para vencer a este adversario casi insuperable.
Belle abusó de su inmortalidad y luchó contra Lady Maria durante quizás cientos de batallas hasta la muerte. Cada pelea y muerte legó su habilidad como duelista. Cada vez que él creía que tenía la sartén por el mango, ella le daba la vuelta abruptamente y acababa con su vida. Había algo en la forma en que lo mató que era tan íntimo. Cada vez que clavaba su espada o cuchillo en el cazador, lo acostaba suavemente en el suelo o incluso lo abrazaba, tratando de que se sintiera lo más cómodo posible mientras sentía que la vida lo dejaba. Además, en algún momento de sus innumerables batallas, desarrollaron una dinámica de estudiante y maestro. Cada vez que Maria terminaba con su vida, le daba una pista sutil de por qué fue vencido. Cada muerte convirtió a Belle en un espadachín que solo fue igualado por la propia Lady Maria. Cuando alcanzó su nivel de habilidad con la espada, ella recurrió a otorgar a sus armas el poder de su sangre, lo que provocó que el ciclo de innumerables muertes se repitiera. Aunque Belle era experto en usar su sangre para mejorar sus armas, si comparabas su habilidad y técnica con Lady Maria, era como comparar la habilidad del as del equipo de atletismo de una escuela secundaria con la de un corredor olímpico. Después de lo que pareció una eternidad, Belle finalmente pudo vencerla en combate. Él la desarmó, la empujó al suelo y presionó su chicaje en su cuello con la fuerza suficiente para sacar sangre. Lady Maria, aceptando que el alumno finalmente superó al maestro, cerró los ojos y esperó su muerte. Cuando pasaron un par de segundos y no sucedió nada, Maria abrió los ojos y miró a Belle, quien parecía estar en trance. ¿Qué pasa, mi cazador? ¿No deseas descubrir el secreto de la pesadilla del cazador? Yo no quiero. Había alguna fuerza que impedía que Belle hundiera su espada en su cuello. No se atrevía a matar a Maria. Cada vez que el pensamiento aparecía en su cabeza, la ropa de Maria se transformaba en la ropa que usaba la muñeca. Lady Maria levantó una ceja ante su declaración. ¿El secreto ya no atrae tu interés? No más. Descubrir el secreto de Untersniugmare y matar a Greatuancos no valía la pena reclamar su vida. Belle no podía soportar la idea de que uno de sus maestros muriera de nuevo. El entrenamiento que tuvo con Lady Maria elevó su habilidad a un nivel que ningún otro cazador pudo igualar. Como una forma de agradecerle, decidió abandonar su búsqueda de descubrir el secreto de Niugmare. ¿Oh, en serio? Bueno, eso es un alivio. Ahora puedes dejar esta pesadilla. Aunque todavía tenía un rostro inexpresivo que era idéntico al de la muñeca, podía decir que estaba inmensamente agradecida. La cantidad de determinación que tenía para evitar que Belle descubriera el secreto fue evidente a través del uso de la sangre. Aunque era de origen Kainurst y tenía la habilidad de manipular la sangre, detestaba la habilidad y eligió perfeccionar su habilidad con la espada. El hecho de que estuviera dispuesta a ir tan lejos para evitar que Belle avanzara dice mucho de cuánto quería ocultar el secreto de la pesadilla. Belle extendió una mano para ayudarla a levantarse, lo cual ella aceptó y la levantó. Cuando ella volvió a ponerse de pie, Belle puso su mano izquierda debajo de su hombro derecho, estiró su brazo derecho hacia un lado e hizo una reverencia. Gracias por el entrenamiento. Cuando Belle se dio la vuelta para salir de Astral Clock Tower, una voz lo llamó. Buen cazador. Belle se dio la vuelta para ver a Lady Maria sosteniendo el rakuyo, la espada que tantas veces se había cobrado su vida. Toma esto como tu premio de despedida. Deja que te sirva bien y regresa a la caza, buen cazador. El cazador de pelo blanco agradeció la espada. Cuando tomó la espada, Lady Maria asintió con la cabeza. Buena caza, Belle Cranel. Después de despedirse, Lady Maria regresó a la silla en la que estaba sentada anteriormente. Belle se inclinó ante ella por última vez y salió de la Astral Clock Tower. Mientras Belle caminaba hacia una linterna para regresar al sueño del cazador, trató de recordar la vida que vivió antes de ser convocado al sueño del cazador. A medida que el albino se sumergía en la caza, poco a poco se hacía más y más difícil recordar su vida. Esto lo aterrorizó. Temía que si de alguna manera lograba escapar de este horrible sueño, habría olvidado por completo quién fue una vez. Cuando le planteó esta preocupación a Eva, ella le sugirió que escribiera todo lo que recordaba en los diversos libros que cubrían el taller. Aunque estaba agradecido por esta sugerencia, hizo poco para evitar que los recuerdos abandonaran su hipocampo. Comenzó con recuerdos minúsculos, como olvidar el nombre del pueblo en el que vivía o los nombres de las chicas que lo perseguían y se burlaban de él. Fue cuando intentó y no pudo recordar el rostro de su abuelo que se dio cuenta de lo lejos que estaba. Todo lo que Belle podía recordar era la forma general de su abuelo e incluso eso estaba borroso.
¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que desayunó o compartió una risa con su abuelo? Si los recuerdos de su abuelo iban a desaparecer, Belly decidió hacer una cosa por él: convertirse en un héroe que lo enorgulleciera. Trató de cumplir este objetivo. Belly ayudaría a las personas cuerdas que encontrara y las enviaría a la capilla Oedon. No había muchos. El número de ciudadanos que aún estaban cuerdos se podía contar con los dedos de una mano, pero salvar a estas personas lo convertiría en un héroe. ¿Derecha? Iba genial. El habitante de la capilla estaba contento con la cantidad de personas que envió allí y todos estaban de buen humor. Se derrumbó cuando la luna roja se elevó en el cielo. Cuando Belly regresó a la capilla Oedon después de matar a Rom, fue recibido con una vista horrible. Ariana, la prostituta que encontró en el pabellón de la catedral, tenía el vientre abierto con sus entrañas por todo el piso de concreto. El habitante de la capilla estaba hecho un ovillo, balbuceando para sí mismo. Belly escuchó risitas fuera de la capilla y caminó hacia la fuente del sonido. Mientras Belly se dirigía al cementerio, vio el cuerpo de la anciana que encontró en Central Yarnam y Aleya Denun. Aleya se reía histéricamente mientras clavaba repetidamente su cuchillo en el estómago de la anciana. Cuando notó la presencia del cazador de cabello blanco, se abalanzó sobre Belly, con el cuchillo en alto y una sonrisa demente en su rostro. Sin embargo, ella no era rival para el cazador experimentado que esquivó su torpe ataque y le disparó en la nuca con su pistola. El dolor no terminó ahí. Varios cazadores en los que confiaba también encontraron su fin. La cacería se había cobrado la vida de cazadores como Alfred y Walter. La que más dolió fue Eileen de Crow, su antigua mentora, a quien encontró desangrándose en una escalera fuera de la sala de la catedral. Belly rápidamente se dirigió hacia Eileen y se agachó frente a ella, comprobando frenéticamente si estaba bien. La cazadora de cabello blanco notó que tenía la mano presionada contra su costado, intentando y fallando en detener la fuga de sangre fresca de su cuerpo. Al sentir la presencia ante ella, Eileen levantó lentamente la cabeza y dejó escapar un grito ahogado. «Oh, ¿eres tú otra vez?», ella preguntó suavemente. «¿Qué sucedió?», Belly preguntó con un toque de urgencia. «Me temo que he cometido un pequeño error. Solo voy a descansar un poco». Belly notó que su cabeza comenzó a inclinarse hacia un lado como si estuviera a punto de dormir. Él evitó esto agarrándola suavemente y sacudiéndola suavemente, no lo suficientemente fuerte como para lastimarla pero lo suficiente como para evitar que se durmiera. «No. Caer inconsciente es lo último que quieres hacer en este momento. Quédate conmigo. ¿Necesitas un vial de sangre?», Eileen negó suavemente con la cabeza. «Oh, no te preocupes, he tomado sangre. Suficiente para salvar a una anciana, no más sueños para mí. Esta es mi última oportunidad. Qué tonto soy. Tendré que andar con cuidado». Eileen luego miró a Belly. Aunque su rostro estaba escondido detrás de su máscara, podía decir que tenía una expresión de determinación. «Pero esa cosa todavía está al acecho. Date la vuelta. Esta es mi cuenta que saldar». Él no escuchó. Sabía que en su estado sería sacrificada. Aunque Eileen era una anciana y ya había pasado su mejor momento, todavía era una hábil cazadora que no debería subestimarse. Si este cazador pudo vencer a Eileen, entonces eran un enemigo formidable. Recogió su arma engañosa, las hojas de la misericordia, y entró en la gran catedral. El cuervo sangriento de Cainurs demostró ser un luchador bastante desafiante y astuto. Su habilidad con una espada que Belly nunca antes había visto era mortal. Usó una poderosa pistola que dio un puñetazo e incluso tenía lo que parecía ser un hueso que le permitió desaparecer y sumergirse en un velo de niebla. La batalla duró mucho tiempo, el cuervo sangriento de Cainurs pudo prolongar la pelea hasta el punto en que Belly tuvo que usar todos sus viales de sangre antes de que finalmente pudiera derribarlo. ¿Nunca escuchas a tus mayores? Aunque pretendía ser una reprimenda, su tono era cariñoso. «No importa, me salvaste la vida. Parece que ya no soy apto para esta vida, mis días de gloria quedaron hace mucho tiempo». Belly se arrodilló, tomó su mano y le dio un apretón tranquilizador. Aunque su respuesta fue débil, ella le devolvió el apretón. Belly trajo su arma con truco, con la intención de devolverlos a su maestro, pero lo bloqueó con la otra mano. El albino la miró confundido pero ella solo sacudió la cabeza. «No. Guárdalos. Te servirán bien. Esto también es trabajo de cazadores, pero no tiene ningún honor. Una carga que puedes elegir llevar. La decisión es tuya y solo tuya».
Llevó su mano derecha a la parte posterior de su máscara y comenzó a jugar con una correa. Belly la ayudó y le quitó la máscara de la cabeza para revelar el rostro de una anciana. Una vez que se quitó la máscara de la cabeza, dejó escapar un suspiro de satisfacción. Ha pasado demasiado tiempo desde que sentí la brisa en mi cara. ¿Se siente bien, no? Belly solo pudo responder con un rígido asentimiento. La cabeza de Eileen comenzó a inclinarse hacia un lado y su agarre en su mano se debilitó. Ah, mis ojos se vuelven pesados, déjame descansar un rato, estaré bien, solo espera. Belly esperó lo inevitable y sostuvo su mano todo el tiempo. Cuando su cabeza cayó hacia un lado, Belly cerró los ojos para detener las lágrimas y apoyó la frente en su mano. Aunque la muerte era algo común en Yharnam, todavía duele ver morir a alguien a quien consideraba un mentor. El único pensamiento reconfortante era que estaba en un lugar mejor, liberado de la locura y la depravación de Yharnam. Después de un momento de silencio y de recomponerse, levantó suavemente su cuerpo y se dirigió de regreso al cementerio. Agarró una pala que encontró apoyada contra la pared de piedra y comenzó a cavar algunas tumbas para sus camaradas caídos. Cuando Belly terminó de enterrar a Eileen, se dio cuenta de que lo golpeó, lo que provocó que las rodillas de Belly cedieran cuando se derrumbó en el suelo. No solo desaparecieron los recuerdos de su abuelo, sino que ni siquiera pudo honrar su memoria convirtiéndose en el héroe que su abuelo siempre quiso que fuera. Esto trajo a colación un tema que el cazador experimentado temía abordar. ¿Realmente se merecía una segunda oportunidad? Era un cazador que solo era bueno para matar bestias. Ni siquiera podía convertirse en un héroe digno del deseo de su abuelo. Estos pensamientos casi hicieron llorar a Belly y buscó el consuelo de la muñeca. Desafortunadamente, ni siquiera la presencia calmante de la muñeca ayudó a Belly mientras sus pensamientos de autodesprecio lo consumían. Después de lo que parecieron horas, el reconfortante abrazo de la muñeca trajo algo de sentido a Belly y pudo recuperarse. Lentamente se puso de pie y continuó la cacería para perseguir un objetivo que no estaba seguro de ser digno de lograr. Mientras Eve observaba a Belly caminar hacia una lápida para explorar las mazmorras del cáliz, se sintió triste. Ella conocía el pasado de Belly y sus aspiraciones. Durante sus muchos descansos de la caza, le contó a la muñeca todo lo que había sobre él. Le contó sobre su abuelo, su vida desde el principio hasta el presente, sus aspiraciones, incluso le contó sobre su vergonzoso sueño de ligar con chicas en un calabozo. Ella usó todo el conocimiento que él le otorgó para ayudarlo cuando la oscuridad amenazó con consumir a Belly. Ella también lo usó a su favor. La cacería había sido larga. Muy largo. Después de lo que pareció una eternidad, Belly finalmente encontró lo que lo anclaba a esta horrible pesadilla. Encontró la fuente del grito desgarrador en la parte superior de la torre en la pesadilla de Mensis. El niño que nació muerto de la reina Yharnam fue custodiado por la nodriza de Mergo. Después de matar a Mergo y al niño que nació muerto, el llanto interminable que residía en la conciencia de Belly finalmente llegó a su fin. Belly dejó escapar un suspiro de alivio y regresó al taller del cazador. Lo que le esperaba era fuego y dolor. La muñeca le confesó algo a Belly que hizo que su mundo se derrumbara. La muñeca lo supo todo el tiempo. Ella lo envió a una persecución inútil cazando grandes, recolectando cordones umbilicales, explorando la pesadilla del cazador y conquistando las mazmorras del cáliz. La muñeca había sabido cómo liberar a Belly del sueño todo este tiempo. La confesión de la muñeca hizo llorar a Belly y casi la arremetió con ira y dolor. Ser desgarrado miembro por miembro o ser quemado vivo era una cosa. Pero ser traicionado por la persona que consideraba su amigo e incluso una figura materna también hizo que todo el dolor que experimentó durante la caza palideciera en comparación. Si ella le dijera cómo escapar hace años, quizás él seguiría siendo la misma persona que era antes del sueño. Le tomó un tiempo, pero Belly pudo recomponerse para escuchar a la muñeca. Parecía que realmente lamentaba sus acciones y le rogó que le permitiera explicar por qué hizo lo que hizo. Belly recurrió a las enseñanzas de la reina Annalise y calmó la ira que brotaba dentro de él y asintió con la cabeza. El cazador experimentado se alegró de no ceder a la ira de su corazón ni hacer algo de lo que se arrepentiría profundamente más adelante. Aprendió que sus objetivos se alineaban con los de ella. Si bien la razón principal por la que cazar a los grandes era escapar del sueño, a Belly se le ocurrió algo. Los grandes eran conocidos como seres que existían en múltiples planos de existencia. ¿Había alguna posibilidad de que descendieran a Genkai?
Con ese pensamiento en mente y los riesgos involucrados, Belly luchó contra los grandes para evitar que este posible escenario se hiciera realidad. Esto era algo que Eve también quería. Había visto a muchos cazadores ir y venir durante sus incontables años de residir en el sueño. Algunos lo lograron, pero eran un caparazón de lo que eran antes, algunos simplemente se dieron por vencidos, y algunos incluso perdieron la cabeza y sucumbieron a la emoción de la caza, sentenciándolos a la prisión eterna que era la pesadilla del cazador. Pero no Belly. Aunque al principio era un niño ingenuo y asustadizo, tenía un gran sentido de la voluntad que era invencible. Debido a su voluntad de luchar y escapar del sueño, se salvó de sucumbir a la sed de sangre que sentenció a muchos cazadores a un destino peor que la muerte. Aunque definitivamente no era el mismo chico que era antes de ser convocado al sueño del cazador, Belly Cranell se mantuvo fiel a sí mismo incluso cuando se enfrentó a todos los horrores a los que Yarnan lo sometió. Cuando miró al abismo y el abismo le devolvió la mirada, no parpadeó. También había otra razón por la cual la muñeca lo envió a todas esas misiones. Fue para prepararlo para lo que podrían ser sus dos últimas peleas. Belly abrazó a Eve y, creyendo que sería la última vez que la vería, se despidió y se dirigió hacia Germán. Belly caminó por el sendero hecho por el hombre y caminó hasta la puerta abierta que conducía a un hermoso campo de flores blancas. Belly respiró hondo y cruzó la puerta. Belly se giró para mirar a su izquierda y vio algo familiar. Debajo de un enorme árbol estaba Germán sentado en su silla de ruedas. El hombre que Belly vio como uno de sus muchos mentores. Germán le ofreció el escape que había estado buscando. Ser liberado de este terrible sueño. Belly casi dijo que sí para el escape fácil, para escapar de este horrible sueño. Sin embargo, sabía que si tomaba el camino fácil, nunca se lo perdonaría. Entonces, en cambio, se negó. Germán, creyendo que Belly había sucumbido a la sed de sangre, estaba a punto de levantarse de su silla para liberar a Belly por la fuerza hasta que el albino dijo algo que lo tomó por sorpresa. No Germán, no fue la caza, no fue la sangre, no fue el horrible sueño. Solo quiero darte paz. A lo largo de sus muchas visitas al sueño del cazador, Belly ocasionalmente escuchaba a Germán murmurar mientras dormía, gritando a Willem o a Laurence diciendo que quería liberarse del sueño. Pero a pesar de eso, Germán soportó la soledad eterna en el sueño, salvando a todos los cazadores anteriores y enviándolos a regresar a sus vidas anteriores. Posiblemente fue la persona más desinteresada que Belly haya conocido. Belly le ofreció el escape que sabía que Germán siempre había querido, y por un momento pareció que Germán iba a aceptar antes de resolver su testamento y sacar su espada funeraria. Y así, comenzó la batalla entre el primer y el último cazador, ambos luchando por salvar al otro. A diferencia de sus batallas anteriores, Belly sabía que si moría, moriría de verdad y no lograría darle a Germán la paz que se merecía. Germán, a pesar de haber pasado su mejor momento, fue un oponente formidable que mantuvo a Belly alerta durante toda la pelea. A pesar de tener una pata de palo, sus ataques eran tan rápidos que a veces Belly los esquivaba por la piel de sus dientes. Sin embargo, debido a sus interminables batallas con María, el albino era demasiado hábil para el primer cazador. Germán encontró su fin cuando Belly explotó una debilidad en las defensas del anciano y hundió su espada en su pecho. Belly colocó suavemente el cuerpo moribundo de Germán en el campo de flores. Cuando el cuerpo de Germán comenzó a desintegrarse, dos emociones golpearon a Belly con una fuerza equivalente a una bomba nuclear. Tristeza, tener que luchar contra su mentor para darle paz. Pero también se sentía feliz. Aunque nunca podría convertirse en el héroe que quería ser, Belly finalmente pudo salvar a alguien. El campo de flores blancas que estaba iluminado por la luna se oscureció, lo que hizo que Belly mirara al cielo. La criatura que descendía del cielo era la abominación que Belly había estado cazando todo este tiempo. Era la verdadera fuente del sueño. Era la presencia de la luna. El sangre pálida. La presencia lunar levantó a Belly y lo abrazó de una manera casi amorosa. El cazador sintió que el monstruo intentaba anular su mente, pero pudo repeler el ataque mental. Los 3 cordones umbilicales que Belly recolectó a lo largo de su interminable búsqueda le habían otorgado la capacidad de resistir el ataque mental del grandioso. Al darse cuenta de que su ataque mental falló, la presencia lunar arrojó al cazador a través del campo de flores y dejó escapar un grito ensordecedor. Belly se puso de pie y le dio al monstruo una mirada llena de furia y rabia.
La batalla entre el cazador de pelo blanco y la presencia de la luna fue una batalla de desgaste porque fue quizás la batalla más larga que jamás había experimentado. Tuvo que agotar todos sus recursos, desde viales de sangre, balas de mercurio, molotovs, perdigones de bestia, papel de fuego, elixires de plomo y muchos otros artículos. La batalla había sido larga y ardua, pero Bell pudo dar el golpe final cuando clavó su rakuyo mejorado con sangre en la boca de la presencia lunar. Sin embargo, el golpe final tuvo un costo ya que el monstruo pudo clavar una de sus garras en el abdomen de Bell. Cuando el monstruo se desintegró, Bell se derrumbó en el suelo, en el mismo lugar en el que había despertado hace una eternidad. Mientras Bell yacía en el suelo, sangrando y sintiendo que su cuerpo se enfriaba, se sintió en paz. Ya sea que regrese a Genkai o se le conceda el descanso eterno, no le importaba. Finalmente pudo escapar de esta pesadilla. Sus ojos comenzaron a sentirse pesados, su mundo comenzó a dar vueltas y de repente se hizo más difícil respirar. Bell dio la bienvenida a la oscuridad con una sonrisa amable. Adiós, buen cazador. Que encuentres tu valor en el mundo de la vigilia. Mes 1 día 1. Lo primero que sintió Bell fue una sensación cálida en su rostro. Los ojos aturdidos de Bell se abrieron lentamente y fue recibido por un cielo azul con nubes blancas. Después de mirar y procesar el hecho de que el cielo no era negro ni rojo, el albino se incorporó lentamente y miró hacia abajo para ver que ya no tenía una garra incrustada en su abdomen. Así que todavía estoy vivo, Bell murmuró mientras miraba por encima de su ropa, notando que todavía tenía puesto su traje de cazador. Levantó su mano derecha y para su tranquilidad, su fiel rakuyo todavía estaba en su agarre. Sus labios se torcieron hacia arriba antes de volver a caer en un semblante impasible. Entonces el cazador se dio cuenta de que en lugar de estar sentado en un campo de flores, estaba sentado en un campo de hierba. ¿Dónde estoy? Bell se puso de pie y observó su entorno. Estaba en lo que parecía ser un bosque con árboles enormes hasta donde alcanzaba la vista. Bell iba a darse la vuelta pero su pie chocó contra algo. Miró hacia abajo y notó que era una mochila de cuero con todo su contenido desparramado por la hierba. El albino fue repentinamente golpeado por una fuerte sensación de déjà vu. ¿He estado aquí antes? Bell luego escuchó un crujido en un arbusto y se puso inmediatamente en guardia. Sus instintos se activaron cuando un sentimiento familiar lo consumió. Era la sensación que experimentaba cada vez que un invasor se abría paso en su mundo. Estaba siendo perseguido. El susurro se convirtió en pasos de trote que descendían sobre él y Bell reaccionó. El cazador se dio la vuelta, separó el cuchillo del rakuyo en una milésima de segundo y cortó a ambos con un movimiento hacia arriba, decapitando al lobo. Antes de que la cabeza o incluso el cuerpo del lobo ahora fallecido pudiera tocar el suelo, Bell ya cerró la distancia entre él y el segundo perro callejero y lo cortó con un golpe vertical, partiendo al lobo por la mitad desde la cabeza hasta la cola. Fue un corte limpio, justo por la mitad y las partes simétricas del lobo cayeron en direcciones opuestas. El cazador levantó una ceja ante esto. Eso es extraño, ¿por qué eran tan débiles? Si su memoria no le falla, tomó un par de cortes para matar a un lobo. ¿Por qué estos dos cayeron de un solo golpe? Bell decidió probar algo y puso su rakuyo en el suelo. El tercer y último lobo se abalanzó sobre Bell, quien respondió con un puñetazo y envió al lobo volando hacia un árbol. Hubo un fuerte chasquido cuando el lobo hizo contacto con el árbol, rompiendo la columna vertebral del lobo. Bell no pudo evitar quedarse boquiabierto ante esto. ¿Qué tan débiles son estos lobos? Escuchó gemidos provenientes del lobo. Al darse cuenta de que todavía estaba vivo, Bell tomó su rakuyo, caminó hacia el lobo y le clavó la espada en el cráneo, poniendo fin a su sufrimiento. Entonces decidió concentrarse en su objetivo más importante: averiguar dónde diablos estaba. Decidió que la mejor manera de responder a esto era revisar la mochila de cuero que estaba a medio metro de él. Bell regresó a la mochila de cuero y se agachó para mirar el contenido derramado. Parecía haber algún tipo de moneda, una multitud de libros y una plétora de otros artículos. Había tres elementos que le llamaron la atención. El primero era un cuadro de unos señores mayores. El anciano tenía una sonrisa brillante en su rostro y vestía una camisa blanca con un mono azul. Sentía que reconocía a esta persona, pero no podía explicar por qué, incluso si alguien le apuntaba con un arma a la cabeza. El segundo era un libro enorme que fácilmente superaba a los demás en términos de tamaño. Bell lo recogió y miró la portada.
Era una portada muy intrincada con la palabra Argonauten encabezados en negrita. El título hizo que Belle sintiera nostalgia por una razón que no pudo determinar. Abrió la portada y fue recibido con una escritura en el reverso de la portada. A mi querido nieto. Sé que te encantó esta historia, así que agregué los detalles adicionales que faltaban. No es necesario que me agradezcas, todo lo que pido es que pienses un poco más en la idea de conseguir un harén. Es el verdadero romance de un hombre. Aunque la nota de este hombre era extraña, era entrañable. Esta persona debe haber tenido bisabuelos. Después de desplazarse por el libro, Belle lo puso en la mochila de cuero y tomó el último libro. A diferencia del libro Argonauta, este era pequeño y delgado. Lo abrió y se dio cuenta de que era un diario. Aunque sintió que estaba violando la privacidad de esta persona, su curiosidad se apoderó de él y leyó la última entrada. Han pasado 13 días desde que dejé el pueblo y el viaje ha sido agradable hasta ahora. Incluso pude hablar con algunas chicas en algunos de los pueblos por los que pasé. Aunque era un desastre tartamudo, será una buena práctica para mi objetivo porque una vez que llegue a horario, yo, Belle Cranel, me convertiré en un aventurero y conseguiré un harén. Los ojos de Belle se agrandaron y dejó caer el libro en estado de shock mientras su mente intentaba procesar este desarrollo inesperado. Este diario era suyo. Miró frenéticamente a su alrededor y se dio cuenta de por qué este lugar le resultaba tan familiar. La mochila de cuero, el nostálgico libro Argonauta, la foto con el anciano, los lobos que diezmó, el diario con su nombre. Este fue el lugar donde murió antes de ser convocado al sueño del cazador. Esto solo podía significar una cosa. Yo, regresé. Después de una cacería interminable que consistía en destripar innumerables bestias, aniquilar a los grandes, luchar contra cazadores sedientos de sangre y casi volverse loco, finalmente escapó de Yarnam. Estaba de vuelta en Genkai, el mundo en el que vivía antes de ser convocado al sueño del cazador. Belle esperaba sentirse extasiado o rebosante de alegría por esto, pero por alguna razón no sintió nada. No lloró lágrimas de felicidad ni saltó de alegría. Recordó haber pensado que regresar o morir finalmente eran buenas alternativas a quedarse en Yarnam, pero se estaba mintiendo a sí mismo entonces. Quizás que le concedieran el descanso eterno lo que realmente deseaba. No. Belle se abofeteó a sí mismo en un esfuerzo por deshacerse de esos pensamientos desagradables. Aunque no estaba seguro de si merecía una segunda oportunidad, no iba a desperdiciarla. Su abuelo no querría que pensara así. Hablando de su abuelo, Belle bajó la vista hacia la pintura del anciano, no, su abuelo. Los sentimientos de vacío de Belle fueron reemplazados por pura alegría mientras miraba la pintura de su abuelo. De vuelta en el sueño, estaba devastado cuando se dio cuenta de que ni siquiera podía recordar la cara de su abuelo, pero ahora puede rectificar eso. Belle no sabía que estaba llorando hasta que una gota de agua cayó sobre la pintura. Se apresuró a limpiar la lágrima de la pintura, no queriendo dañar lo único que le recordaba a Belle cómo era su abuelo. Después de mirar la pintura por quién sabe cuánto tiempo, Belle dobló delicadamente la pintura y la colocó con cuidado en la mochila. Tan pronto como puso la pintura en su mochila, los pensamientos sombríos regresaron con toda su fuerza. La sensación de soledad que experimentaba Belle era abrumadora. Aunque Yarnam lo sometió a horrores que destrozarían a cualquier hombre normal, todavía tenía un sistema de apoyo que rara vez le fallaba. Cada vez que sentía que se iba a desmoronar bajo la presión de la caza sin fin, Eve siempre lo reconstruía desde cero. Pero ahora, estaba total y absolutamente solo. Ninguna persona en la que pudiera confiar durante sus momentos más oscuros. Extrañaba mucho a Eva. De vuelta en el sueño, sabía que probablemente sería la última vez que la vería, pero aún le dolía como el infierno. Ahora que lo pensaba, todavía estaba conectado al sueño del cazador. Belle cerró los ojos y proyectó una imagen del sueño del cazador en su mente. Sintió que su alma comenzaba a vagar por solo un segundo antes de que fuera bloqueada por alguna fuerza, impidiendo que su alma abandonara este plano mortal y entrara en el sueño del cazador. Belle no estaba realmente seguro de qué pensar de esto. El sueño del cazador era la puerta de entrada a Yarnam, un lugar que nunca quería volver a visitar, pero, por otro lado, el taller en el sueño del cazador era el único lugar donde realmente se sentía seguro. Belle decidió que abordaría este tema más tarde. El albino recogió el diario y lo metió en la mochila. Luego sacó lo que parecía ser un mapa que tenía un montón de marcas como si alguien hubiera escrito en él. Había círculos, flechas y marcas de verificación que conducían a un solo lugar: horario.
Según el mapa, estaba bastante cerca de la ciudad. A Belly se le ocurrió una idea. ¿Todavía quería ir a Horario? Antes de Unterstream, su principal objetivo al viajar a Horario era convertirse en un aventurero y ligar con chicas en una mazmorra. Belly se rió entre dientes de su ridículo gol anterior. ¿Entrar en un calabozo solo para ligar con chicas? ¿Qué demonios estaba pensando? Pensó para sí mismo. La mazmorra era un lugar para aventureros que eran lo suficientemente valientes como para conquistar los pisos y luchar contra los monstruos que acechaban en su interior, no para un niño que intentaba desempeñar el papel de héroe y salvar a una damisela en apuros. No fue un héroe, fue un fracaso. Realmente no sabía qué hacer. Después de un par de momentos, el albino decidió que sería mejor ir a Horario y resolverlo desde allí. Luego colgó la mochila sobre su hombro izquierdo y comenzó a buscar un camino. Después de un tiempo, Belly encontró un camino de tierra en medio del bosque y finalmente notó la luz que iluminaba el camino de tierra. Se paró en medio del camino y miró hacia arriba, lo que provocó que se cubriera los ojos con la mano izquierda por reflejo. ¿Es el sol? ¿Cuánto hace que su calor no acaricia mi piel? Debido a que Yarman estuvo sumergido en un estado constante de noche por toda la eternidad, Belly olvidó lo que se siente estar bajo la luz del sol. Era una sensación desconocida pero agradable. Belly se quitó el sombrero, se bajó el pañuelo e inclinó la cabeza hacia el cielo con los ojos cerrados, disfrutando de la luz del sol. No supo cuánto tiempo estuvo allí, pero salió de su trance cuando sintió que algo se le acercaba. Belly volvió a ponerse el sombrero y el pañuelo y se giró para enfrentar la posible amenaza que se acercaba. Vio un carro que contenía 2 pasajeros. Uno era un anciano que estaba al frente del carro, sujetando las riendas de los caballos. La segunda persona era un hombre de cabello rubio, ojos anaranjados y un sombrero con una pluma encima. Sin embargo, lo único que lo diferenciaba del anciano era esta aura que emanaba. El carruaje siguió avanzando hasta que se detuvo a un par de metros de él. Señor, ¿está bien? ¿Estás herido? Belly se miró el pecho y se dio cuenta de que todavía había sangre seca de los lobos que había matado antes. Estoy bien. Esta sangre no es mía, dijo Belly con voz monótona. Su declaración contundente tomó al hombre con la guardia baja y se encogió en su asiento. Entonces, ¿de quién es la sangre?, preguntó el anciano con una sensación de aprensión mientras que el rubio lo miraba con una sensación de curiosidad. Belly se reprendió mentalmente por cometer tal error social. No podía culparlos por sospechar de él. Quiero decir, ¿quién no desconfiaría de alguien que tenía un pañuelo que ocultaba su identidad, sostenía una espada y tenía sangre seca en la ropa que afirmaba que no era suya sin dar más detalles? Tuvo que recurrir a las enseñanzas de la reina Annalise. No queriendo que las primeras personas con las que se encontrara se cansaran de él, Belly se quitó el pañuelo, forzó una sonrisa en su rostro, una acción que lo sorprendió por lo fácil que era, y habló en un tono cortés. Me disculpo si parecí sospechoso. Más temprano en el día fui atacado por algunos lobos y los maté. No pretendo hacer daño. Por alguna razón, el anciano miró al hombre de ojos naranjas que asintió con la cabeza con una sonrisa encantadora. Está diciendo la verdad. La tensión en el aire se disipó y el anciano le dio a Belly una pequeña sonrisa. Bueno, eso es un alivio, pensé que eras uno de esos bandidos, no puedes ser demasiado cuidadoso en estos días. El albino asintió ante esa declaración. Fue entonces cuando el hombre que llevaba el sombrero lo llamó abruptamente. ¿A dónde te diriges?, preguntó con un sentido de urgencia. Estoy viajando a Horario. Bueno, ¿qué sabes? Ahí es donde nos dirigimos también. ¿Quieres subirte? Tenemos espacio para uno más, ¿verdad?, preguntó el hombre con demasiado entusiasmo mientras se giraba hacia el anciano, quien asintió con la cabeza. Luego, el hombre volvió la cabeza hacia Belly, su encantadora sonrisa aún en sus labios. Ver. Entonces, ¿qué dices? Aunque el afán del hombre era extraño, sentarse en un carro era ciertamente mejor que caminar. Acepto. Gracias por la oferta. Belly comenzó a caminar hacia el carro. Después de subir y tomar asiento en la parte de atrás, el rubio inmediatamente se sentó frente a él. Entonces, mi compañero de viaje, ya que vamos a viajar juntos en un futuro previsible, creo que sería mejor presentarnos. El hombre señaló al anciano en la parte delantera del carro. Ese es Marcos. Oye, dijo el hombre mayor con una leve sonrisa antes de redirigir su mirada hacia el camino frente a ellos.
La rubia con sombrero volvió a centrar su atención en Belle. «Y yo soy Hermes», dijo el hombre mientras se quitaba el sombrero hacia el albino. «¿Puedo preguntar cuál es tu nombre?». Fue entonces cuando Belle se dio cuenta de que nunca se presentó. «Ah, perdóneme». Belle se puso de pie, se quitó el sombrero y le hizo una pequeña reverencia a Hermes. «Mi nombre es Belle Cranel, solo un cazador que se dirige a Horario. Un placer conocerte». El hombre que tenía delante le dedicó una sonrisa amistosa y le tendió la mano, que Belle tomó y le dio un firme apretón. Sin que él lo supiera, la mente de Hermes se estaba volviendo loca. Antes de esta reunión inesperada, Hermes había recibido una carta de Zeus que decía que esperaría a Belle en un futuro cercano y su apariencia general. Es un niño de pelo blanco y ojos rojos. No te lo puedes perder. Parece un conejo. Aunque sospechaba que el chico que tenía delante era Belle, dada su apariencia que encajaba perfectamente con la descripción de Zeus, él mismo lo confirmó. Por pura coincidencia, se había encontrado con el nieto de Zeus. Hermes no pudo evitar sentirse emocionado por este desarrollo imprevisto. Espero con ansias los cambios que traerá Horario, Belle Cranel.